Bien, pues a continuar con los videos. Hoy es 2 de noviembre del 2020 y nada, continuando, capítulo 196. El día de hoy seguramente si puedo grabaré varios capítulos de corrido. Ya he estado estudiando bastante estos capítulos, haciéndoles análisis, etcétera. Entonces hoy aprovechar este día que tengo el tiempo adecuado y bueno, avanzar un poco en estos videos, aunque seguramente muchos de ustedes los verán publicados mucho después porque los estoy publicando al ritmo de un video al mes aproximadamente. Algunos de ustedes los verán alrededor de, no sé, marzo, abril tal vez del 2021, y quienes en el futuro empiecen apenas a conocer esta serie y empiecen a ver esta serie de videos, lo verán después, a lo mejor en el 2026, a lo mejor en el 2028, no sabemos qué podrá ocurrir a futuro, 2030 o más allá, pero bueno, esto está siendo grabado el 2 de noviembre del 2020, en plena crisis mundial de la famosa esta pandemia, que nadie realmente o casi nadie se pone a reflexionar la pregunta más importante de todas acerca de esta pandemia, y es realmente cómo fue originada y de alguna manera el asunto tan obvio de todo lo que está detrás de esta pandemia, ¿no? Pero bueno, es nada más para contextualizar en qué punto estamos grabando este video. Y bueno, aquí seguimos, estamos a punto de terminar este primero de los libros de la edición crítica del Mahabharata, ¿no? Entonces Drona dijo: oh rey, se ha escuchado que los amigos de Dhritarashtra, los cuales han sido llamados para ser consultados, deben siempre hablar con aquello que es correcto y verdadero y trae fama. Hablar con lo correcto, lo verdadero y lo que trae fama. Es lo que está Drona de alguna manera manifestando. Y aquí algo muy importante que subrayé es: él se presenta a sí mismo como amigo de Dhritarashtra, no se presenta como la persona que está de alguna manera a cargo de la educación militar, de las artes de la guerra, de todos los herederos del trono. No se presenta así, porque realmente es lo que es, ¿sí? Sino como un amigo, el amigo del rey. Y aquí se ven muy claramente las deficiencias de Drona, lo que siempre ha estado él tratando de codearse ahí con la realeza. Fue el problema con Drupada. Él llegó con Drupada hace muchísimos años a buscar, recordémoslo, su amistad, y Drupada lo rechazó, y de alguna manera aquí sigue él con esta fijación, ¿no? De querer sentirse como que es mi cuate, es mi amigo, el rey, el importante es mi amigo, ¿no? Y eso puede ocurrirnos en nuestra propia vida personal. O sea, siempre nos puede llegar a pasar, estamos queriendo codear con las personas que tienen fama. Mira, yo soy amigo de fulanito, mira, yo soy amigo de fulanita, de la que es popular, del que es popular, del que tiene dinero, del que he seguido en las redes sociales, etcétera, ¿no? Y esa tremenda autoestima tan baja que nos fagocita, que nos mata, el estar ahí tratando de ponernos junto a la foto de alguien importante. Bueno, aquí se ve claramente reflejado, ¿no? Entonces dice, permitámosle a los hijos de Kunti que tengan una participación o una parte del reino. Esto es Dharma eterno. Dharma eterno dice aquí, obviamente, y bueno, es Sanatana Dharma, que es la palabra que se utiliza, digamos, en lugar de decir Dharma eterno, sería otra manera de decirlo, ¿no? Sanatana Dharma es el Dharma eterno, que es realmente el nombre de todos los conocimientos del mal llamado hinduismo, realmente como se debería nombrarle. Bueno, esto está realmente expresado por muchos expertos en la materia. Yo nada más estoy de alguna manera repitiendo muchísimas cosas de lo que yo estudio en toda esta serie de papers de especialistas del Mahabharata, que sinceramente tengo una colección, aparte de los libros impresos, todos los demás materiales que descargo de internet. Es una de las colecciones, no sé, de las más completas, considero sinceramente, por la manera como realizo las búsquedas y por el tipo de lugares de donde bajo información. Realmente mentiría si yo dijera que he tenido la oportunidad de leer todo lo que tengo descargado acerca del Mahabharata. Es una cantidad inmensa de materiales, contando los que tengo en español y en inglés. Pero bueno,
una parte de ello sí he podido estudiarlo y aplicarlo a estos videos y a los próximos, a los futuros que Dios mediante voy a tener la fortuna de poder seguir produciendo, ¿no? Pero bueno, esto es Dharma eterno, ¿no? Y aquí es muy importante poner alguno o dos ejemplos de lo que vendría siendo Dharma eterno, si bien es un tema amplísimo y no podríamos en 3 o 4 minutos explicar realmente la profundidad total, lo que es el Dharma eterno. Bueno, podemos poner algún ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que hay cosas que son correctas siempre, independientemente de tiempo y lugar. Dice el Mahabharata que conocimiento de tiempo y lugar da los mejores resultados. Esto lo dice el Mahabharata en voz de Vidura, en alguna parte del Mahabharata, que llegaremos a ella obviamente en algún punto. Pero el Dharma eterno realmente es eso, o sea, independientemente de tiempo, de la parte histórica del planeta donde nos estemos desenvolviendo, porque cuando hemos estudiado también muchos temas acerca de ética, acerca de lo que es la moral, lo correcto, lo incorrecto, acerca de todo este tipo de temas, cuando hemos estudiado no nada más el Mahabharata, sino muchísimos otros libros que tocan este tipo de cuestión, nos damos cuenta claramente de que es un tema que siempre ha sido muy polémico, así como el tema del arte, ¿no? Siempre es muy polémico. Bueno, ¿qué es arte? ¿Qué es correcto? Estos dos temas de la estética y el tema de la ética estética, no por nada son dos temas de los más elevados que puede haber, porque bueno, son temas de alguna manera donde no es fácil ponerse de acuerdo, pero independientemente de la parte de la línea temporal o de la parte de la historia del planeta donde nos encontremos, pues la ética es evolutiva, lo sabemos, ¿sí? Y también en lugares, dependiendo del lugar, lo que es correcto en un lugar no es correcto en otro. Esto ya lo he hablado en otros videos. Eso podría decir que el Dharma va cambiando. Cierto Dharma depende también de tu varna, de tu inclinación, de tu profesión, de tu posición, de tu situación, de la circunstancia, de ti, de tu circunstancia, como diría Ortega y Gasset. El Dharma, de alguna manera, por eso en la Mahabharata se repite tantas veces que son misteriosos los caminos del Dharma, que no es tan sencillo de alguna manera tomar una determinación en cuanto a lo correcto o lo incorrecto. Entonces esto es en cuanto a Dharma. El Dharma puede estar sujeto a esta situación y si es algo muy personal, no es algo como sólido. Cada quien, en base a tiempo, lugar, circunstancias, etcétera, va de alguna manera definiendo lo que es el Dharma. Lo que es el Dharma el día de hoy puede no ser la misma acción la que se va a ejecutar como respuesta a una situación dentro de un año o dos, cuando las circunstancias, el tiempo y el lugar han cambiado. Esto es muy importante. Tenemos que estar muy despiertos, muy alertas para en todo momento realmente acertar, como el simbolismo del arquero, ¿no? Acertar siempre a la primera con esa flecha que simboliza realmente el soltar una palabra, el comenzar a realizar una acción o una estrategia para dar en el blanco. Entonces, esto es muy interesante. Y con todo esto estamos diciendo del Dharma, pero para decir y ejemplificar Dharma eterno, que es lo que está diciendo aquí Drona, pues realmente Dharma eterno tiene que ver con cosas que siempre, siempre, siempre van a ser correctas, independientemente de tiempo y lugar. Un ejemplo clarísimo tiene que ver con el tema de la justicia. Lo que a simple vista y obviamente es justo, pues no tiene mucho que darle vuelta, es un Dharma eterno. O sea, le muevas como le muevas, la solución va a ser la misma siempre. Cosas relativas que tienen que ver, como estamos diciendo, con una justicia simple, de una acción simple de hacer justicia, tiene que ver con Dharma eterno. Entonces, de repente uno quiere complicar las cosas en base a las conveniencias y eso es una situación ya muy, muy diferente, ¿no? Pero es muy interesante aquí recalcar lo que está diciendo Drona, que es Dharma eterno, ¿no? Dice, oh descendiente del linaje de Bharata, permite que una persona de hablar calmado se envíe para con el rey Drupada o hacia el rey Drupada. Permítale a esa persona que lleve muchas riquezas para ellos, para los Pándavas. Permítale llevar muchos presentes o regalos caros con él. Permítale que les hable a él, a Drupada, de la buena fortuna que surge debido a esta alianza. Oh rey, oh descendiente del linaje de Bharata. Permítele a ese vocero repetidamente decirle a Drupada y a Drishtadyumna que ambos, tú y Duryodhana, están extremadamente complacidos con lo que ha ocurrido. Permítele decir que esta alianza es apropiada y además placentera. Permítele repetidamente pacificar a los hijos de Kunti y a los hijos de Madri. Oh rey de reyes, bajo tu orden, permítele que se le presente a Draupadi muchos ornamentos tanto brillantes como de oro.
o toro entre el linaje de los Bharatas, de Bharata. Permite que también regalos sean dados a todos los hijos de Drupada y apropiados también a todos los Pándavas y también para Kunti. De esta forma, habiendo pacificado tanto a Drupada como a los Pándavas, él debería inmediatamente, el vocero, proponer su regreso. ¿De quién? De los Pándavas. ¿Que regresen a dónde? A Hastinapura. Cuando estos guerreros reciben o obtengan el permiso de regresar, de volver nuevamente para acá, permite que Dushashana y Vikarna, que son dos hijos de Dhritarashtra, se dice que Vikarna era el único de los Kauravas que creía realmente en el Dharma, ¿no? Era una persona, junto con Jujutsu, los dos únicos rescatables, ¿no? Y bueno, a Dushashana ahí se le está dando su lugar como segundo hijo justo después de Duryodhana, obviamente, ¿no? Porque hay mucha carga ahí, mucha carga entre Bhima y entre Duryodhana, y bueno, no sería políticamente, no sería en cuanto a PR, Public Relations, algo como adecuado. Entonces, muy inteligente aquí, Drona está sugiriendo a alguien de alguna manera un poquito abajo del nivel de Duryodhana, pero a la vez no reestimulante en la mente, no reestimulante negativamente en la mente de los Pándavas, no tanto, ¿no? Al menos. Y a Vikarna, que realmente es alguien que, bueno, siempre ha tenido buenas relaciones con los Pándavas, ¿no? Por su manera de actuar, las acciones, la importancia de las acciones, ¿no? Entonces, no los está mencionando al azar, simplemente por eso me estoy parando aquí y estoy haciendo un señalamiento, o sea, no están escogiendo a cualesquiera dos hijos de Dhritarashtra, ¿no? Entonces permite que ellos dos vayan y los reciban con un ejército magnífico. O tú, mejor de los reyes, permite que los hijos de Pandu siempre sean tratados por ti con honor. Tal y como la gente de Hastinapura lo desea, permíteles ser puestos en su reino ancestral. Otro que lo dice. O descendiente del linaje de Bharata, oh rey, Bhishma y yo, o sea, fíjense cómo están ahí las inseguridades de Drona, ¿no? O sea, siempre queremos colgarnos del discurso de alguien más también que es importante, así como para darle valor. Como dijo fulanito de tal, como cita tal filósofo, como cita tal científico, como cita tal paper, tal estudio, tal estadística. Siempre, en lugar de simple y sencillamente decir lo que es nuestra verdad, ¿no? Oh rey, Bhishma y yo creemos que esto debería de ser su conducta, tu conducta hacia los Pándavas, quienes son como tus propios hijos. Eso es lo que dice. Y justo ahí, sin mediar ninguna otra palabra de por medio, justo ahí, aquí en la página, sin que nadie opina, sin que nadie diga nada, ocurre algo impactante. Karna habla, sin que haya ningún otro tipo de introducción ni nada. Justo cuando termina de decir eso, Karna empieza a hablar. Esto es muy interesante porque no es de alguna manera como que lo más de esperarse. Karna ya había hablado. El que sigue de hablar es Vidura. Todavía no ha hablado Vidura y de repente habla Karna. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué la irrupción de Karna de repente, ¿no? Cuando él ya había tenido su turno. Entonces, muy interesante. Dice aquí Karna, estos dos, fíjense la manera de dirigirse así medio despectiva. Estos dos, refiriéndose obviamente tanto a Bhishma como a Drona, ¿no? Estos dos siempre han sido sostenidos en todas sus acciones a través de tus riquezas y de tu honor. Le está hablando al rey ciego, a Dhritarashtra. ¿Qué puede ser más sorprendente ahora que el hecho de que ellos ahora ofrecen un consejo que no es para tu propio bien? ¿Cómo puede el sabio aceptar consejo que es aparentemente bueno, dado ese consejo por un hombre que tiene malicia en su corazón, a pesar de que él esconda sus verdaderas intenciones? En tiempos de adversidad, los amigos no pueden ni hacer lo que es bueno, ni hacer lo que es dañino. La miseria de un hombre o su felicidad depende únicamente en el fate, esta suerte de destino, pero no un destino como fortuito, sino un destino creado, que es el tipo de destino en el cual Karna ya nos mostró hace unos videos, que es en el que él tiene establecida su filosofía. Eso es muy interesante. En ese tipo de fate, ahí dice Karna que
tanto la miseria de un hombre o su felicidad dependen en el fate únicamente. O sea, está hablando mucho acerca aquí de que no es suficiente la situación de lo que ellos hagan o dejen de hacer para restaurar a los Pándavas. Esto es muy interesante, sino también en todas las situaciones del pasado que se han generado y que tienen una consecuencia futura. Cómo el pasado nos moldea nuestro presente, cómo el presente sigue moldeando nuestro futuro a la vez también, y cómo todas estas cosas se están interrelacionando entre todos los actores de este gran teatro, de este gran lila, este gran juego llamado vida. Esto es muy interesante lo que Karna está aquí señalando. Y no termina ahí, sino que continúa. Dice, el hombre sabio, el hombre tonto, el hombre viejo, el niño, aquel que tiene amigos y el que no tiene ningún amigo, no encuentra nada en ningún lugar. Esto es interesantísimo, interesantísimo. Nos hace cuestionarnos realmente en muchos sentidos el paradigma de las acciones presentes versus las acciones ya pasadas. No está diciendo de una o de otra manera que no se actúe, porque él mismo acaba de dar varios consejos anteriormente acerca de qué es lo que hay que hacer. Aquí tenemos que estar más despiertos y no dejarnos ir por las apariencias para entender el sentido sutil de lo que se está hablando. Está hablando acerca de que no importa lo que hagas en el presente, las cosas que vienen en el pasado van de una o de otra manera a determinar o a moldear en parte el resultado que vas a obtener. Y aquí hace algo maravilloso, porque Karna era una persona muy instruida, era una persona realmente conocedora, era una persona sabia, a pesar de ser muy joven comparada con otros de los protagonistas de esta historia, como por ejemplo podríamos mencionar tanto a Vyasa, por ejemplo, o a Bhishma, que son de los más ancianos. A pesar de eso, era una persona que, a pesar de su relativa juventud, era una persona muy instruida, muy, muy instruida. Entonces, les va a contar una historia muy interesante. Y esta es una historia que está en el Mahabharata y ya hemos platicado muchísimas veces acerca de cómo el Mahabharata es una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia que contiene cientos de historias, que dentro de algunas de esas historias se desarrollan otras historias. O sea, es un conglomerado realmente de anécdotas, de historias de vida que se nos cuentan a través de esta historia para que de una o de otra manera nosotros aprendamos a través de los ojos y de las acciones y de las situaciones de personas de diferentes yugas, de diferentes eras, cómo resolvían situaciones, cómo interpretaban situaciones y qué resultados tenían de esos intentos, de esas determinadas maneras de resolver o no una situación. Entonces les dice, hemos escuchado que en tiempos antiguos había un rey llamado Ambubicha. Él era el rey en Rajagriha y él reinaba sobre el reino de Magadha. Él era un rey que no tenía habilidades. Él era un rey with no abilities, dice aquí textualmente. He was a king who had no abilities. No tenía habilidades. Todo lo que él hacía era respirar aire dentro y fuera. Qué interesante manera tan poética, tan impresionante de expresar los sabios de la India a través de alguien denominado Vyasa, este constructo seguramente ficticio, no lo digo yo, lo dicen muchos especialistas, llamado Vyasa. Quien crea que Vyasa existió, también todos mis respetos, yo no soy nadie para decir que no. Pero cómo se nos está poniendo esta situación de expresar. ¿Cuántas personas no conocemos así en nuestra vida, ¿no? O a través de este libro que he mencionado tanto yo últimamente, a través de este maravilloso libro de El Juicio Universal de Giovanni Papini, que tanto junto con el de Los Miserables, tanto he estado mencionando, que es una maravilla. O sea, como realmente este texto, esta situación de respirar aire dentro y fuera, este libro del Juicio Universal, se presentan tantas personas a la hora de ser juzgadas, que eso ocurre exactamente, ojo, al final del Mahabharata, una suerte de juicio, rápido ocurre cuando de alguna manera Yudhishthira asciende al cielo. Ocurren ahí cosas muy interesantes, ¿no? Y hay otros juicios previos que va teniendo, otra serie de cuestionamientos, pruebas de los dioses, para ver realmente qué tan merecedor se es el de ascender al cielo. Pero
Muy interesante aquí cuántas personas no hay así en nuestra vida. O en qué etapas de nuestra vida no hemos sido nosotros también así. O sea, simplemente estando ahí como alguien que nada más está existiendo, no viviendo. Simplemente respirando aire. Dentro, fuera, ¿no? Muy lejano de todo el potencial que realmente tenemos, ¿no? Todos sus asuntos estaban en las manos de sus ministros. Él tenía un ministro llamado Mahakarni. Muy interesante aquí el nombre, cómo se parece a Karna, pero bueno, puede ser simplemente algo de alguna manera casual, ¿no? Una casualidad. Mahakarni era el ministro. El cual llegó a ser el señor único del reino, no el rey, pero sí como que el mandamás del reino. Y gracias a la autoridad que él había obtenido, comenzó a deshonrar al rey. Ese tonto, o sea, el ministro Mahakarni, dice Karna, se apropió para sí mismo todo lo que le pertenecía al rey. Sus objetos de deseo, sus mujeres, sus joyas, sus riquezas y todo su poder. Pero habiendo obtenido todo esto, su avaricia únicamente incrementó y, habiéndose apropiado de todo lo demás, él trató de ir a por el reino. Ya hemos escuchado, ya hemos dicho, lo recuerda, está recordándoles aquí Karna, ya hemos escuchado que el rey no tenía habilidades. Él simplemente respiraba aire. Y es muy interesante, aquí hago una pequeña pausa, es muy interesante cómo Karna lo repite, por qué lo está repitiendo. Hay muchas cosas que Karna hacía de una manera velada porque no las podía hacer de una manera directa, por el gran amor que le tenía a su amigo, a Duryodhana, por toda la deuda que sentía que tenía con él. Él muchas cosas no las podía expresar con una total claridad. No podía decir, oye, tú, rey ciego, lo único que estás haciendo es respirar aire. Por ejemplo, no estoy diciendo que ese sea el contexto, pero puede ser una de las posibles maneras de interpretarlo. No podía decir eso. No podría decirle, así como en uno de los videos anteriores, no le podía decir a su amigo Duryodhana, oye, estás mal, el reino no te pertenece. Pero podía sugerírselo de otras maneras, ciertas cosas. Y en muchas ocasiones personas sabias, personas iluminadas que tenemos a nuestro alrededor, tratan de hacernos ver las cosas así, como que mandándonos ligeros mensajes. Y si estamos despiertos, los pillamos, los tomamos. Y si no estamos despiertos, nos pasan de noche. Y por eso nos pasa lo que nos pasa en la vida. Pero es muy interesante cómo aquí lo repite, ¿sí? Se está dirigiendo a alguien, seguramente al rey ciego, pero no se lo puede decir. Entonces le habla de un rey que no tenía habilidades. Muy interesante. Ya hemos escuchado que el rey no tenía habilidades, simplemente él respiraba aire. Pero a pesar de esto, a pesar de todos sus intentos, los del ministro, él no podía quitarle el reino al rey. Oh, tú, señor de la gente, se está refiriendo al rey ciego. No había ningún esfuerzo humano en él. O sea, el rey no estaba haciendo ningún esfuerzo en que el reino no perder su reino a manos del ministro, no hacía nada. Pero el ministro, por más esfuerzos que hacía, no podía obtener el reino. Y dice aquí, el reino era suyo a través de fate, un tipo de destino que ya lo hemos explicado en varios videos. Están hablando de las acciones o situaciones pasadas de todos los involucrados y de cosas que de alguna manera, por toda la interacción de cosas que puede haber en el pasado, cerraban la posibilidad o no permitían que de alguna manera él perdiera el reino y que el otro a su vez no lo pudiera obtener. Esto es interesante. El reino era de él a través del destino. Y esto que les voy a decir enseguida lo tengo subrayado, como muchas otras cosas que subrayo y que no sé si alcance a ver aquí, está todo subrayado. Subrayo y pongo mis anotaciones aquí en los libros. Esto es brutal, esto es parte de los Karna Gitas que mencionábamos. Y aquí abre la imparcialidad total, el desapego total, Karna, como no lo puede decir abiertamente, lo dice de una manera a través de un ejemplo. Y aquí abre la posibilidad total acerca de que tanto el reino puede permanecer o quedar a final de cuentas del lado de los Kauravas o del lado de los Pándavas, y él está totalmente bien con cualquiera que sea el resultado. Se los dice de una manera poética, de una manera filosófica, de una manera brutal.
le dice al rey ciego, pero te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. O sea, se lo dice al rey ciego, pero para que todos lo entiendan, incluyendo su amigo. Le dice al rey ciego, si este reino es tuyo a través del destino, permanecerá contigo sin duda. Sin embargo, o si este reino es tuyo a través del destino, permanecerá contigo sin duda, sin importar toda la enemistad o todos los contraesfuerzos de todos los mundos. Punto. Pero, si es ordenado o destinado de otra manera, si está predestinado a ser de otra forma, nunca este reino va a permanecer contigo, no importa qué tanto lo intentes. Qué brutal lo que está diciendo aquí Karna. Brutal, brutal, brutal. Y se está refiriendo a ti y te está hablando a ti que estás viendo este video. Está hablando del tema del apego, de todo lo que te apegas y todo lo que luchas por las cosas. No está hablando de no actuar. Simple y sencillamente está hablándote de otro factor, además del actuar, que siempre está ahí presente y que tienes tú que estar alerta a él para que no sufras, para que entiendas cómo funciona esta trampa de las 4 nobles verdades del Buda, del óctuple sendero, de tantas cosas tan maravillosas que se dan a entender con otras palabras y de otras formas aquí a través del Mahabharata. Si está ordenado de otra manera, nunca va a permanecer este reino contigo, no importa qué tanto te esfuerces. Tú estás, le sigue hablando el rey ciego, tú estás educado, tú tienes aprendizaje, tú has aprendido, you're learned, eres sabio. Por lo tanto, recuerda todo esto. Juzgar la honestidad o la deshonestidad de tus consejeros, sopesar el consejo de aquellos que han hablado para el bien y aquellos que han hablado para el mal. Puedes sopesarlo en base a esto que te estoy diciendo. Y ahí se calla. Y en cuanto se calla, Drona responde nuevamente. Y trata Drona de opacar, de distraer, de hacer una declaración ad hominem, que los que sabemos acerca de las falacias de la comunicación y de los trucos que hay en cuestiones de rebatir, en cuestiones que tienen que ver con temas de oratoria, sabemos el tipo de trampas que se utilizan para restarle de alguna manera validez a la otra persona que está hablando. Esto se usa mucho en los debates, esto se usa mucho entre abogados, esto se usa mucho en la política. Los que hemos estudiado un poco acerca de esto lo sabemos. Drona va a hacer una declaración ad hominem, una declaración sucia, puerca, para desacreditar a Karna y para volver a enfatizar. En lugar de dar un argumento sólido, hace una declaración ad hominem en parte. Dice, sabemos que tú, ahí está el ad hominem, tú, refiriéndose a Karna, tú dices esto por malicia. Y sabemos las razones de ello. Tú estás wicked, estás como enfermo, estás como mal, estás como con broncas, tienes broncas, chavo, ¿sí? Tú estás torcido, you are wicked, tú estás retorcido. Y el tratar de herir a los pándavas, al tratar de herir o tratar de dañar a los pándavas, tú lo que estás haciendo es encontrar fallos con nosotros. Oh, Karna, sábete que lo que yo he dicho es el bienestar supremo para todos, para la propagación del linaje de los Kurus. Si tú piensas que esto lleva hacia el mal, dinos entonces cuál es el supremo bien y el supremo forma correcta. Cosa que ya hizo Karna. Él hace unos videos ya dijo exactamente en el que mencionaba yo el Karna Gita, cuál es exactamente cosa que se debe hacer, cosa que Krishna va a hacer exactamente igual dentro de muchos libros más adelante. Obviamente después de Krishna haber tratado de agotar todas las otras formas para evitar guerra, porque lo hizo. Krishna siempre estuvo en contra de la guerra también. La situación aquí es diferente. Karna iba más directo a la resolución que a final de cuentas tuvo que ser. Pero bueno, dice, si mi consejo, el cual lleva a un bienestar supremo,
tal como yo lo he descrito, no he seguido, este consejo que yo di, si no he seguido, es mi opinión que el linaje de los Kurus pronto será destruido. Y ahí termina. Ahí termina el 196. Y aquí termino el video, no sin antes decirles que, por supuesto, que todos los linajes de los kshatriyas van a ser destruidos, porque todos eran kshatriyas pervertidos. Y no es la primera ocasión que esto ocurría. Rama Yamadagni o Parashuram, como le quieran llamar, ya lo había hecho múltiples ocasiones anteriormente, y esto lo hemos visto en muchos otros libros, en muchas otras tradiciones, como se quita de la faz de la tierra, tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, también viene a todos los humanos porque son no menos que una plaga, simple y sencillamente para el planeta Tierra como tal, para el respeto del planeta, de todo lo que hay compartido en el planeta. El humano no sabe vivir sin decir mío, no sabe vivir sin decir mío, sin decir esto me pertenece, no sabe. Y por lo tanto eso ha ocurrido, hoy ha ocurrido en el Enuma Elish también exactamente todo esto de hacen mucho ruido todos estos humanos, tenemos que deshacernos de ellos. ¿Por qué? Por todo este desmadre que causamos y toda esta serie de cosas que más que nunca ahora en el 2020 lo vemos claro, cómo nos hemos cargado al planeta sin ningún tipo de respeto, ¿no? Y esta generación nueva, no todos, hay unas cuantas excepciones, pero la generación como tal es una generación muy tristemente célebre por ser la menos preparada de la historia. Todas estas personas dentro de 17 y 25, 27 años, salvo excepciones, insisto, no estoy diciendo que todos, pero es la menos. Y nosotros, los que pertenecemos a mi generación, los que tenemos alrededor de 40 años actualmente, tampoco hicimos el mejor de los trabajos. Yo diría que las personas que tienen actualmente entre 60 y 80 años, nuestros padres míos, mis padres, mis abuelos que andan por esas generaciones, que actualmente tienen esa, fueron realmente los que hicieron un muy buen trabajo, excelente, yo lo diría, dadas las circunstancias que les tocó vivir. Y desafortunadamente ellos, por querernos dar lo mejor, han hecho que nos convirtamos en blandos, en que nos convirtamos en personas en una cultura de la meritocracia, en una cultura del esfuerzo, y por eso, de una o de otra manera, todo este tipo de cosas que están ocurriendo no nos espera un muy buen destino. De ahí el devenir de todo este Kali Yuga, y de ahí el desenlace que no va a ser nada agradable de este Kali Yuga. Son cosas de lógica, no se necesita ser un brahmin vidente que maldice para decir este tipo de cosas, no es simplemente ni ahí, es simplemente lógica. Pero podemos nosotros crecer espiritualmente y llegar a un estado muy cercano al de Krishna, a este lila, a esta situación de shanti, de paz, de moksha, de purusharta, logro de purushartas, si hacemos las cosas correctas, independientemente de lo que esté haciendo la mayoría de personas estúpidas, ignorantes e inútiles que abundan en la sociedad. Insisto, no todos, pero sí una gran parte. Y aquí terminamos, y definitivamente muy adecuado a esta época, este capítulo en particular del Mahabharata.